¿Qué tal? Doctor Jaume Mora. Hola. Hola. ¿Cómo estás? I desde la Radio Nacional, Sandra. Molt bé. Bueno, básicamente estamos aquí porque tenemos un oyente en el programa que nos ha escrito haciéndonos ver una de las muchas historias que hay aquí de una niña que se llama Alba, que tiene sarcoma de Ewing. Sí, ayer la tuvimos que aislar porque es una de estas Niñas que ves en la foto, ¿no? Sí. Esta niña que me dices, por ejemplo, la tuviste que aislar porque me consta que estaba... Tu padre me decía que no sabía si iba a estar aquí hoy, si le daban el alta, si... Ha salido algunas lesiones y sospechamos que no haya cogido alguna infección y la hemos tenido que aislar hasta que no... Aislar me refiero que para evitar contagios y ya está, ha sido eso, si no estaría en casa. Bueno, todo viene porque a partir de esta historia parece que los padres están luchando por algo que es fundamental en todos los casos, todos los pacientes, que es la investigación. Y que además ahora con los recursos, recortes y demás, eso también está afectando, claro. La investigación para ciertas enfermedades, como son las enfermedades raras, las enfermedades huérfanas, todos los cánceres que afectan a los niños son enfermedades raras, siempre ha sido una investigación muy limitada. Primero porque hay muy poca gente que se dedica a ello. Segundo porque realmente, pues como todas las enfermedades raras, nunca son ni van a ser un objetivo de ninguna compañía con interés lucrativo, porque nunca va a ser un mercado. Por lo tanto, esto siempre ha sido así, ¿eh? No es ahora, ni con recortes ni sin recortes. Cuando se suponía que éramos todos muy ricos, tampoco se destinaba ningún dinero a esto, especialmente, ¿no? Lo que sí es verdad es que las estructuras de investigación en este país se están desmantelando. Y los que hace 10 años volvimos para relanzar este país en muchos aspectos, incluyendo la investigación y la investigación muy cercana al paciente, pues nos hemos encontrado que 10 años después todo lo que hemos invertido, lo que se ha hecho, que ha sido mucho, el gran cambio que se ha generado, pues ahora está en un gran riesgo de que sea desmantelado. Y cuando decimos desmantelado no es una palabra simple, quiere decir que estas estructuras, estas posibilidades cuestan mucho, atraer investigadores, conseguir equipos, establecer relaciones internacionales, que haya realmente estructuras estables de investigación, que eso es lo que cuesta. Eso se había conseguido en este país. Ahora, ¿cuál es el índice aproximado de, si existe, de curación? Cuando se quiere hablar global y en resumen se dice, no, el 80% de los niños se curan. Esto no es verdad. Cogiendo todas las enfermedades en un saco, pues hay unas que se curan casi el 100% y algunas que se curan el 0%. Algunos de los tumores cerebrales siguen siendo incurables a día de hoy. Entonces, necesitamos muchos esfuerzos dirigidos a contestar preguntas que son relevantes para los pacientes. Por eso insistimos tanto, y nuestro modelo de investigación es un modelo de investigación que se conoce como translacional, que esto hay mucha gente que lo dice y hay muy poca gente que lo puede aplicar. La investigación se hace a partir de los tumores que tienen los pacientes, y entonces se va al laboratorio, allí se procesa la pregunta y se intenta generar respuesta a esa pregunta. Y se vuelve o hay que volver a contestar lo que los pacientes necesitan. Entonces, esto, que es un círculo, hay muy pocos grupos en el mundo que tengan estructuras suficientes o adecuadas, pertinentes, como para que este círculo se pueda cerrar. Eso es lo que hay que priorizar en las investigaciones, al menos en los que, como médicos, nos dedicamos a intentar cambiar la historia natural de estas enfermedades. Y eso se ha conseguido y lo seguimos consiguiendo día a día. Y Alba, entre otros, es un ejemplo más de una paciente que tiene una enfermedad Sarcoma de Ewing. Pero no todos los sarcomas de Ewing son iguales. Cuando estudiamos en profundidad estos tumores, el de Alba, el de Pepita, el de Menganito y el de Zutanito, vemos que a todos les llamamos lo mismo, pero tienen poco que ver la única cosa con la otra. Y entonces entendemos por qué a Zutanito y Menganito lo curamos y a este y al otro no lo curamos. Y los tratamientos no pueden seguir siendo los mismos para todos igual. Y esto es lo que tiene que cambiar. No puede ser que Alba con 5 meses y un sarcoma de Ewing reciba el mismo tratamiento que uno que tiene 15 años con un sarcoma de Ewing, porque entre otras cosas probablemente no tienen lo mismo. Entonces, el profundizar en el conocimiento de esta o estas enfermedades nos permite cada vez individualizar mucho más lo que les pasa a cada paciente. Es verdad que hay grupos, para cada una de estas enfermedades, hay grupos muy grandes que se benefician de los tratamientos y la mayoría de sarcomas de Ewing los curamos y no tienen metástasis. Muy bien, esto es resuelto. Pero
siguen habiendo pacientes que no resolvemos adecuadamente con los tratamientos actuales, por más que nos empeñemos en ir repitiendo una y otra vez lo mismo y lo mismo. Y es el problema que tenemos establecido en los grupos cooperativos, que seguimos agrupando las peras con las manzanas y a todos le damos el tratamiento de las lechugas. Ese es el gran problema actualmente. Y no nos quedará otra que bajar, arremangarse y analizar uno por uno cada uno de estos tumores y además la evolución de estos tumores, porque no es lo mismo el tumor que tenía Alba a los 5 meses que el que tiene ahora 4 años después. 4 años después, se dice pronto, después de todo lo que le hemos hecho, porque esto es un proceso dinámico, evolutivo, que además cambia con lo que nosotros le hacemos. Los tratamientos son lo que más induce cambios en este tipo de tumores, mucho más que la enfermedad en sí. Es decir, los tratamientos acorralan esas células y es verdad que somos capaces de controlar la gran mayoría de esas células, pero de esos millones y millones de células que conforman ese tumor, siempre hay algunas que se nos escapan y que son capaces de virar, de adquirir, de evolucionar, de moverse. Y por lo tanto es un enemigo que tiene capacidad de evolucionar. Entonces, el aprender a ir analizando evolutivamente cómo va cambiando esos tumores, eso es lo que nos ha permitido 4 años después estar con la niña haciendo una vida bastante normal, a pesar de tener una enfermedad, repito, tan extraña, tan cambiante y que, bueno, pues no hace mucho no habría tenido ninguna solución. A los 6 meses ya no hubiera estado. Pero seguir persiguiendo estos casos, seguir estudiando estos casos uno a uno, nos permite afirmar con toda la rotundidad, y eso llevamos mucho tiempo diciéndolo, que cada vez nuestros pacientes viven más y sobre todo viven mejor. Otro tema es cuando encontramos algo que puede ayudar a estos pacientes. Ahí entonces cuando llega la batalla de verdad. Porque en estos últimos 15 años hemos tenido varios ejemplos que ya hemos denunciado muchos en esta comunidad, varios ejemplos de fármacos o moléculas que podrían o que son potencialmente útiles para estas enfermedades y que por un motivo u otro al final no los acabamos teniendo. ¿Por? Ejemplo, sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing he dicho que es una enfermedad que está muy relacionada con el desarrollo de la pubertad. El desarrollo de la pubertad está muy relacionado con el estímulo hormonal, como todos, la maduración sexual y el estímulo de hormona de crecimiento. Por eso los niños crecen como si fueran espigas. Bueno, esa vía de la hormona de crecimiento y estímulo sobre todas las células que empiezan a crecer depende pues, de una molécula que se llama Insulin Growth Factor, factor de crecimiento de tipo insulina. Bien, y hace 20 años que investigadores en la comunidad habían demostrado que si bloqueamos esa vía, eso puede ser terapéuticamente relevante. Entonces, es una historia que tiene altos y bajos. Finalmente, hace 7 años, las compañías farmacéuticas sacaron inhibidores de esta vía, pero no para el sarcoma de Ewing, obviamente, sino porque se dieron cuenta de que potencialmente esa vía podía ser interesante bloquearla para el cáncer de pulmón, cáncer del adulto. Entonces, todas las compañías farmacéuticas sacaron su inhibidor de la vía de IGF-1. Bien. Y ahí tuvimos todos la oportunidad de participar en ensayos clínicos, porque además ahora el gobierno europeo y en Estados Unidos obligan a todas las compañías farmacéuticas en el desarrollo de sus fármacos a testarlo en enfermedades huérfanas. Entonces testaron obviamente esos fármacos y en sarcoma de Ewing, en rhabdomyosarcoma y otros sarcomas propios del desarrollo, eso funcionaba en los modelos preclínicos, por tanto les obligaron a hacer ensayos clínicos en pacientes. Muy bien, ahí estuvimos todos con el caramelo en la boca. A la vez que se estaban haciendo los ensayos en el carcinoma de pulmón del adulto, que es para lo que las compañías farmacéuticas lo iban a desarrollar. Muy bien. Y se reclutaron cientos y cientos de pacientes con sarcoma de Ewing. Y lo que vimos es que un 30% de estos pacientes en recaída o en progresión, pacientes que no tienen ninguna otra oportunidad, solo con darles ese inhibidor había respuestas objetivas. Era algo que estábamos esperando desde hacía mucho tiempo y fue, pues... una buena noticia. Eso, alentador. Entonces, cuando estábamos todos muy emocionados, esos ensayos fracasaron en carcinoma de pulmón y todas las compañías cerraron el desarrollo de estos fármacos. Absolutamente todas las compañías cerraron. Entonces,
nos quedamos con el caramelo en la boca. Y bueno, mientras la gente se va quedando por el camino. Eso Exacto. es que no hay alternativa. No hay alternativa. Entonces, los mecanismos para solventar este problema, pues el gobierno americano ya por segunda vez tiene otro tipo de aproximación al problema, y es que si realmente se demuestra que hay algo que puede funcionar en estas enfermedades, entonces ellos sponsorizan para que una compañía farmacéutica lo lleve al mercado. Sea como sea, esto va a tener que ser sponsorizado, porque hay tanta cantidad de regulaciones, cuesta tanto y tantas millonadas, que esto es imposible a menos que haya un compromiso por parte de los servicios públicos. Y tampoco hay que engañarse. A nadie le va a interesar el sarcoma Ewing desde un punto de vista comercial ni de ningún tipo, a menos que te toque, porque te puede tocar, seas quien sea, o que tengas esta vocación de dedicarte a estas cosas. Claro. Afortunadamente nosotros tenemos el privilegio de rodearnos continuamente con gente extraordinaria, que obviamente la situación de enfermedad de su hijo les transforma en seres Superman, absolutamente, madres que son modelo de persona, y se pasan el testigo los unos a los otros, y además que han entendido perfectamente que esto es un gran grupo de gente que nos ayudamos los unos a los otros, todos para salir adelante. Bueno, pues gracias por seguir intentándolo. A vosotros. Gracias. Pues nada. Me dejo que tienes ahí... Sí, aquí seguimos con la historia. Bien, bien. Bueno, bien. Ahí estos está. son montones de historias que luego la gente intenta traducirlo, y tendremos que montar al final aquí Una exposición. una exposición de museo. Pues la verdad que sí, Para porque está fantástico. Ahí está, todo esto está. son historias en las que detrás hay pues muchas almas, Eso o es. muchas personas que han pasado por aquí y todas siguen recordándonos de que esto no se puede parar. no se puede parar. Pues no se puede parar. Así que gracias. Vosotros. Adiós. El doctor Jaume Mora tiene unas fotos, dibujos y recuerdos de niños y niñas que están o han pasado por este hospital. Es un hombre entregado a la ciencia y a la investigación y curación de estas enfermedades raras, que vive por y para los pequeños pacientes. En primera persona. Habéis escuchado una entrevista que se grabó el 20 de abril de 2013, un par de meses antes de que Alba se fuera. Y bueno, habla de Alba y de muchos otros nenes, ¿no? que hoy día siguen luchando por salvar la vida, ¿no? Y creo que ya no es un deber solo de los estados o de los papás que hemos pasado por una desgracia como la que vive nuestra familia hoy día, ¿no? Creo que entre todos podemos ayudar a nenes como mi hija a que se encuentre un tratamiento eficaz contra este tipo de cáncer. Por eso os animo a que participéis con nosotros en la Fundación Alba Pérez a crear becas de investigación. Con vuestros donativos podemos y sabemos que vamos a encontrar más tarde que pronto pues ese medicamento que pueda salvar muchas vidas. Gracias a todos por estar día a día con nosotros, por ayudarnos a hacer mercadillos, por estar con nosotros simplemente y por vuestra ayuda. Muchas gracias.